En el vídeo de hoy, como podéis ver, lo que vamos a hacer es montar nuestro PC gaming. Bueno, pues ¿qué vamos a necesitar o qué vamos a estar usando para poder montar nuestro PC gaming, ¿no? Pues lo primero, unos guantes. ¿Por qué unos guantes? Por tema de electricidad estática. En fin, unos guantes. Pues yo creo que destornilladores. Yo suelo trabajar con este juego porque me gusta tener un set de alta precisión de destornilladores y luego un destornillador pequeño de estrella, un poquito más grande quizá que el que pueda traer, un nivel un poquito más grande del que pueda traer el set, pues para poder trabajar bien. Y luego pues unas bridas para poder ordenar los cables, el cúter, pues un cúter para poder abrir las cajitas, y la verdad es que con esto sería más que suficiente. Bueno, vamos a usar el propio papel de la guía rápida de instalación como base un poco para apoyar nuestra placa, ¿vale? No es muy recomendable apoyar la placa en las bolsas que traen. Son bolsas que protegen de electricidad estática, ¿no? Nuestros componentes, pero la verdad es que las protegen por dentro, o sea, por fuera traen generalmente mucha electricidad estática. Entonces es recomendable no montarlo encima de la propia bolsa, ¿vale? Esa es mi recomendación. Es importante mencionar que en los procesadores AMD los pines están como tal en el procesador y los espacios para encajar esos pines están en el zócalo de la placa. Para poder encajar el procesador, lo único que tenéis que hacer es levantar la varilla como habéis visto que lo acabamos de hacer. Y simplemente deberíamos encajar el procesador haciendo coincidir la muesca de la esquina del procesador con la muesca de la esquina del zócalo. La verdad, resulta mucho más fácil de lo que parece. Es tan sencillo como dejar caer por su propio peso el procesador en el zócalo. Y a continuación, volver a colocar la varilla en su posición original. Ahora, una vez montado el procesador, os voy a indicar dónde está la muesca del procesador que está coincidiendo con la muesca del zócalo. Y ahora vamos a ver el disipador y vamos a ponernos con la pasta térmica. Un punto sobre el disipador. Mucha gente, ¿no?, compra disipadores diferentes a los de AMD, ¿no? Porque pues hay gente que da su opinión, ¿no? De, pues oye, es que el disipador que trae AMD pues se queda corto. Bueno, a ver, si tú no vas a hacer un overclock, pues la verdad es que no tienes necesidad de poner un disipador que no sea el de AMD. Importante, aquí vais a ver alrededor del zócalo 4 tornillos. Estos 4 tornillos son en el caso de que vayamos a poner un disipador de estas características, que generalmente suelen ser líquidos. Como nosotros no vamos a poner un disipador por agua, sino vamos a poner un disipador por aire, pues con toda tranquilidad los vamos a remover, ¿vale? Los quitamos, pero no los tiramos, porque si los tiramos y mañana queremos añadir un disipador por líquido, no vamos a poder. Bueno, pues ya tenemos el procesador completamente libre para poner el disipador. Mucha gente dice, oye, ¿cómo pongo el disipador? Porque pues al final, como podéis ver, tiene dos posturas, ¿no? Al estar en una posición rectangular, o así, o así. A ver, lo recomendable es ponerlo lo más cerca del enchufe del fan CPU, que ahora lo vamos a encontrar y lo vamos a poner. Pero vamos, no obstante, y antes de eso, hay que aplicar la pasta térmica. Una cosa muy importante y que no se explica es que, a ver, todos los aparatos electrónicos y especialmente las computadoras, con el calor se degrada su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si está muy caliente va a funcionar, pero no va a funcionar al mismo rendimiento, va a funcionar peor. Entonces, si nuestro procesador no se tapa del todo con la pasta térmica, va a tener unos espacios donde va a estar generando un sobrecalor, un sobrecalentamiento, y entonces nuestro procesador no va a funcionar igual de bien que si estuviera cubierto completamente. Bueno, vamos a montar nuestro disipador, que ya viene con la pasta térmica echada, ¿no? Ya viene aquí la pasta térmica, con lo que no vamos a echar en el procesador. En el caso de echarla, pues yo siempre uso Arctic, ¿no? Que es de gama alta, gama media alta. Esta pasta térmica es una buena pasta térmica y merece la pena gastarse un poquito más en la pasta térmica. Bueno, ya hemos apretado todos los tornillos del disipador, ¿vale? Entonces, este ya está conectado. Y ahora lo que vamos a conectar es
su conector al CPU fan, ¿vale? Que es este que está aquí. Muchísimo cuidado, ¿vale? Con los pines, ¿vale? Porque se pueden doblar. Bueno, pues el CPU fan ya está conectado, ¿vale? Ok, está conectado de tal manera pues que pues tampoco va a estar molestándonos como lo hubiera estado en el caso de que lo hubiéramos puesto pues tal que aquí hubiera quedado un poquito pues de aquella manera, ¿no? Bueno, y ahora vamos a proceder a sacar la torre para poder montar la placa dentro de la misma. La verdad es que es una caja bastante maja, ¿no? Porque pues viene con bridas, concentrador para los ventiladores, porque trae 3, y la tornillería. Trae todo aquí. Y bueno, luego trae la plaquita, el embellecedor para los puertos. Que esto hay que ponerlo antes de poner la placa, porque mucha gente se le olvida y es un problema, porque luego pues tenemos que desmontar todo otra vez. El símbolo te marca la postura. Es importante. Si la torre está en la parte de abajo, pues va así. Pues ya está. Y ahora pues vamos a coger nuestra placa. Ahora vamos a montar la placa y lo que vamos a hacer es hacer coincidir los puertos de la misma con la chapita embellecedora que acabamos de montar. Es muy importante mencionar que en las placas bases ATX tendremos 9 tornillos que apretar, en las mini tendremos 6 y en las micro tendremos simplemente 4. Un dato muy importante, al igual que en el resto del montaje de la computadora, no debemos nunca apretar los tornillos al máximo. Recordad que estamos montando componentes electrónicos, simplemente con que ya notemos quizá la resistencia, que ya hay que apretar un poquito más, ya debemos de dejar de apretar. Bueno, pues ya hemos puesto la placa. Como podéis ver, lo siguiente que vamos a estar montando son las memorias, ¿vale? Cuando compramos una memoria debemos elegir con muchísimo cuidado la latencia y los megahercios de la misma, porque va a marcar la eficiencia de su funcionamiento en nuestra máquina. Evidentemente, a menor CL, mejor eficiencia, pero se dispara el precio, o sea que ojo y mucho cuidado con esto. Como son 2 de 8, lo que tenemos que revisar, lo que tenemos que mirar es que conectemos bien el Dual Channel. Y para eso nos vamos a ir a las instrucciones de la motherboard para ver cómo va el Dual Channel, que generalmente es en el 2 y en el 4. Dual Channel parece que es el DIM A2B2. A ver, si son Dual Channel van a estar trabajando en paralelo, de manera que vamos a poder ser capaces de traer más cantidad de memoria temporal de manera simultánea a nuestras memorias. En cambio, si tenemos las dos puestas en el mismo canal, pues vamos a tener un canal muy grande, pero no vamos a poder trabajar de manera paralela con ellas, ¿vale? Esto es importante comentarlo. Simplemente tenemos que buscar esta mosquita que encaje en la parte que tiene que ir y simplemente, en este caso, ya lo hemos visto, apretar hasta que suene el clic. Listo. Y con la segunda, ¿vale? Igual cogemos la mosquita, que la hagamos bien, y apretamos hasta que suene. Apretado. Vale, entonces, pues ya hemos hecho una de las partes más importantes y más difíciles. Hemos puesto el procesador, hemos puesto el disipador, hemos puesto la motherboard dentro del gabinete. Gabinete que ya lo hemos fijado con sus tomas correspondientes aquí con el embellecedor, ¿vale? Importante, ¿vale? Y bueno, pues ya le hemos puesto las memorias RAM, ¿ok? Muy importante. Bueno, ¿qué va a ser lo siguiente que le vamos a montar a nuestra compu? Pues yo voy a optar por montarle todo lo que trae alrededor la compu, como pues los discos, ¿vale? Y un fan que hay que ponerle atrás, porque en este caso no traía fan. Bueno, pues lo que sigue, los discos duros. Yo voy a poner ahora el disco duro sólido y el disco duro mecánico que tengo. Yo, como os he dicho, agarré un disco duro de 1 tera sólido y un disco de 4 teras mecánico. Pues Windows, todos los programas de edición de vídeos. Y pues una vez que ya he editado los vídeos, pues los comprimo, los dejo aquí durante un tiempo. Este es un buen gabinete, es un gabinete, la verdad es que bastante majo, entonces pues viene preparado ya para que tú, pues la verdad es que le puedas poner el disco duro
sin tener que hacer ya ningún tipo de instalación y usar ningún tipo de tornillo. Súper fácil, como podéis ver, y ya pues lo metemos ahora. Listo. Vamos a conectar el cable de datos. Bueno, ya hemos puesto el primer disco duro. Ahora vamos a poner el segundo disco duro. El disco duro sólido que vamos a poner, como tal, no va atornillado. Va metido con unas patitas en unas piezas de plástico que vamos a estar ahora introduciendo en los espacios que hay como tal en el gabinete. Ahora cogemos nuestro disco duro y cogemos estas patitas y las vamos a meter aquí. Y como hemos hecho antes, o sea, no hay que apretar, simplemente es en el momento que notemos un poco de resistencia, pues ya le hemos puesto las patitas, ¿vale? Voy a acercar un poquito la cámara. Y ahora pues es tan sencillo como ponerlo en los agujeritos que corresponde. Así de fácil, ya tenemos montado, ¿vale? Y ahora vamos a añadir nuestros cables de datos. Bueno, pues ya hemos puesto los dos discos duros. Hemos puesto el disco duro sólido, que lo hemos fijado acá, como podéis ver, ¿no? Y hemos puesto el disco duro mecánico, que lo vais a poder ver, disco duro mecánico que está como acá, ¿vale? Esta parte de aquí. Y ahora vamos a montar un ventilador trasero. Bueno, vamos a limitarnos a poner el fan. Y el ventilador ha quedado tal como así, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Se puede ver aquí. Bueno, vamos a empezar a poner los cables que nunca queremos poner, ¿eh? Estos cables, que si el encendido, que si el power... Luego el power switch va seguido, positivo o negativo. Pues ya hemos puesto los botones para el power, para el LED, para el HDD. No tengáis ningún miedo de poner estos cables del frontal. Lo único que debéis de hacer es revisar el manual de la placa y asegurar poner el polo positivo donde está la muesca, y así no os podréis equivocar. Este es el USB 3.0, ¿vale? Que lo vamos a poner en su entrada, que está tal que aquí. ¿Vale? Entonces en esta entradita vamos a meter el USB 3.0, como siempre y como hemos hecho durante todo el proceso de montado. Ojo, mucho cuidado, respeten las muescas que tienen. Vale, siguiente cable. Vamos a por el audio, para eso lo vamos a encontrar y vamos a ver exactamente como por dónde está. En la esquina inferior derecha tenemos el J-Audio. Aquí tengo el cable del audio. Vamos a buscarlo, que quede como lo más libre. Lo podemos pasar por aquí y queda súper fácil de ponerlo. Y a mí es la postura que así a voz de pronto más me gusta. Entonces hay un pin que no tiene, que lo único que hay que hacer es respetar el pin que no tiene y pues conectarlo. Lo hemos conectado en esta parte, no se ve mucho, así que así, aquí, justo en esta parte de acá, tenemos el audio. Lo siguiente, vamos a instalar la fuente de alimentación. Hay que tener en cuenta que siempre hay que dejar un poquito de margen, ¿eh? Aunque no tienes que comprar siempre la fuente muy apurado. Por varios motivos, ¿eh? Si el procesador es nuestro cerebro, pues la fuente de alimentación es el corazón de la máquina. Entonces no podemos tampoco poner una fuente de alimentación mala y que además vaya muy justa. Las fuentes siempre se instalan con el ventilador para abajo, ¿ok? Ok, tornillo. Bueno, y después de haber instalado la fuente de alimentación, lo primero que vamos a hacer es agarrar el cable del power de la placa base, es decir, vamos a dar energía
a la placa base. Es tan sencillo como pasar el cable por un espacio apropiado, donde creamos que pues, va a quedar más limpio nuestro montaje, y apretar respetando, como ya hemos dicho, las muescas, que es algo súper importante. Instalamos también el cable de poder de la CPU. Salga por aquí, creo. Esta es como la parte como más cercana al cable del CPU Power. Listo. Ánimo, ya nos queda muy poco. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya prácticamente estamos acabando. Lo que vamos a estar haciendo es agarrar los cables de la fuente de alimentación para estar dando energía a nuestros discos duros, tanto al SSD como al HDD. Mucho ojo con las muescas, es muy sencillito, ya lo hicimos con los cables de datos, ahora lo vamos a hacer con los cables de fuente de alimentación. Además es que no podemos equivocarnos, porque solo hay unos que tienen la forma exacta igual que la de nuestros discos, así que sin ningún tipo de miedo y con toda confianza y respetando las muescas como hemos dicho antes, los vamos enchufando. Vamos a instalar pues el bebé, ¿vale? Vamos a ir desmontando las clavijas sobre las que va la placa. Justo, ya está. Bueno, pues con esto ya habríamos instalado todos los componentes. Pues no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ya solo queda atornillar nuestra tarjeta gráfica al gabinete y listo. ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente sería ya la gestión de cables. Es decir, pues ir colocando todos los cables con nuestras bridas para que quede mucho más presente. De todas las maneras, y lo más importante, y antes de empezar a hacer la gestión de cables, lo recomendable es enchufar nuestro PC, nuestro bebé, lo que acabamos de construir, para ver que no nos hayamos dejado nada, y acceder a la BIOS. Simplemente ese paso antes de cerrarlo es recomendable. Muy importante, de la zona del cableado justo de los cablecitos del frontal, donde estamos poniendo el LED, donde estamos poniendo el botón de power, donde ponemos el botón del disco duro, ahí debemos de cambiar el reset switch a el concentrador de ventiladores, para poder desde el propio botón del frontal poder reiniciar o cambiar el color de los ventiladores. Entonces, si podéis ver, lo vamos a encender. Entonces, ahora mismo estáis visualizando pues los ventiladores, las memorias aún no van a la par, pero los ventiladores. Y si le damos al botón de reset switch o al botón delante frontal, ¿veis? Ya va cambiando y va todo de manera unísono, ¿vale? Ok, pues ya tenemos nuestra CPU montada y ahora es ya configurar, instalar Windows. Yo creo que si a estas alturas, que ya habéis visto el vídeo, no os habéis suscrito con todo el trabajazo que lleva esto, pues ya no sé qué voy a hacer más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado y os haya servido de algo el haber montado la máquina. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues no dudéis de dejar comentarios en el vídeo, o, oye, con toda libertad, me podéis escribir y comentarme pues lo que sea. Vamos, que yo estoy a vuestra entera disposición. En fin, ha sido un gustazo. Darle un like y suscribiros, por favor. Y hasta la próxima.